Hola, ¿qué tal? Buen día. La Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva los invita a participar de esta charla sobre el tema que vamos a tratar hoy, psicoanálisis y marxismo. Quienes quieran leer algún texto que hemos producido hace tiempo puede ir a la página www.6tesis.com.ar, ¿sí? En donde tenemos un texto, ¿sí?, que habla de este tema, para plantear el tema que vamos a plantear hoy, ¿no? Que psicoanálisis y marxismo son dos caminos distintos, dice esta nota. Nosotros decimos que son dos caminos total y absolutamente separados, a saber, el camino de la ciencia y el camino de la especulación, eh, de la especulación sin fundamento, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis es la base del posmodernismo. Por empezar tenemos que decir eso. El posmodernismo, en su concepción del ser humano y en sus concepciones filosóficas, se aferra al psicoanálisis y de ahí construye una especie de imperialismo epistemológico bien difundido por los grandes medios que tiene la burguesía, ¿no?, para contrarrestar la influencia del marxismo. Y ciertamente lo han logrado durante décadas de retroceso del marxismo. Y lo que vamos a demostrar acá es que el psicoanálisis es un gigante con pies de barro, ¿sí?, que no tiene entre sus fundamentos nada que lo sostenga, ¿sí?, más allá de un impresionante aparato de difusión que lo sostiene más como elemento cultural que como base científica del conocimiento del ser humano. Digamos que el posmodernismo no podría haber tenido el tremendo efecto devastador sobre el marxismo si el marxismo no hubiera tenido ya ciertos elementos que le impedían que le impedían defenderse, que hacían que el posmodernismo pudiera entrar fácilmente. Y este elemento ha sido que a lo largo del siglo XX el psicoanálisis ha sido tomado como la concepción del psiquismo del ser humano por muchos marxistas. Es decir, el psicoanálisis tuvo mucha influencia entre los marxistas. Podemos recordar algunos de ellos: Wilhelm Reich, freudo-marxistas, ¿no?, Erich Fromm, de la Escuela de Frankfurt, Roger Garaudí, Louis Althusser, Alain Badiou, Slavoj Zizek, actualmente vivo. En Argentina, Marie Langer, Pichon Rivière, León Rosichner, Blecher, ¿sí?, son algunos de los freudo-marxistas que plantearon que había que unir de alguna manera la teoría de Freud con la teoría de Marx. Digamos que aquí hay que hacer una distinción entre lo ideológico y lo político, porque efectivamente en lo político nosotros vamos a estar unidos y trabajando con compañeros y compañeras, con camaradas que adhieran al psicoanálisis, que adhieran a un montón de teorías con las cuales nosotros tengamos debate ideológico. El debate es ideológico, aunque en lo político podemos reconocer a compañeros, militantes, luchadores. El ejemplo de Marie Langer creo que es uno de los más grandes, ¿no?, quien estuvo en la Guerra Civil Española combatiendo. La gran camarada que en términos de la concepción del ser humano sostenía el psicoanálisis. Política es una cosa. En ideología el debate tiene que estar, y efectivamente no es un debate que el psicoanálisis no haya dado hacia el marxismo. El psicoanálisis dio este debate con el marxismo, planteando claramente para ellos el marxismo es una teoría acerca de lo social que desconoce. Los marxistas desconocen lo que es el individuo humano, desconocen lo que es el inconsciente, ¿sí?, desconocen las fuerzas inconscientes. Quienes en realidad tienen el conocimiento de la profundidad del ser humano serían para ellos los psicoanalistas y no nosotros los marxistas, que muchas veces somos toscos, somos burdos, nos quedamos en lo político y no vemos al individuo humano, ¿no? Esta sería un poco la argumentación. Foucault, por ejemplo, lo planteó en términos de la microfísica del poder, ¿no? La microfísica del poder, nosotros somos los que sabemos, en los pequeños grupos, en las relaciones de poder, en las redes de poder, ahí donde el inconsciente se filtra bajo la forma, según Foucault, de saber poder. Ahí los marxistas no entienden nada, nosotros los posmodernos. Por supuesto, los marxistas hemos liberado pueblos, Vietnam, Angola, hemos luchado como el mariscal Tito en Yugoslavia, hemos rechazado a los nazis
la Unión Soviética. Eso implica conocimientos muy profundos acerca del ser humano para tener una conducción en un momento tan duro, de tanta presión, pero los que en realidad saben son los psicoanalistas. Bueno, vamos a ver un poquitito esto, ¿no? Por supuesto que al marxismo se le adscribe la idea de que tenemos una concepción burda del ser humano, una concepción reflexológica, dicen ellos, y conductista. Cuando el psicoanálisis tiene que atacar a otra teoría, dice que es conductista. ¿Sí? Esto es algo típico. Y conductismo, que es, bueno, no te fijas lo que pasa en el alma, en el espíritu humano, sino que estás fijando en sus conductas fríamente, como un científico, ratitas de laboratorio. Nosotros los psicoanalistas, dicen ellos, somos los que sí sabemos acerca de la profundidad del ser humano. Ustedes no saben. Ustedes con esa reflexología marxista, la Pavlov, y los perros salivando, no entienden la profundidad del alma humana. Nosotros los psicoanalistas sí. Pero es que aquí que en la Unión Soviética se desarrolló desde el 24 al 34 con Lev Vygotsky y después con sus seguidores, Leontief, Luria, toda una psicología de base científica, la psicología sociocultural. Psicología sociocultural que abreva en las bases filosóficas del marxismo, que claramente es la única forma de entrarle al tema del ser humano con una base científica. ¿Cómo haces para ver al ser humano al margen de la historia y la historia al margen del materialismo histórico? Es decir, el conjunto de las relaciones sociales, donde la base están las relaciones de producción, el desarrollo tecnológico, ¿sí?, de la humanidad en determinado momento y cómo eso se expresa en relaciones de producción determinadas. Digamos que en la Unión Soviética Pavlov había descubierto a principios del siglo los mecanismos de los reflejos condicionados, que efectivamente son parte de nuestra vida, parte de nuestro psiquismo. Mismo Pavlov decía que había que seguir investigando estructuras superiores de regulación del psiquismo, pero en eso Pavlov fue genial. No podemos reducir el psiquismo a los reflejos condicionados, pero si estudiamos científicamente el psiquismo no podemos negar la existencia de los reflejos condicionados. Los psicoanalistas tienen un reflejo condicionado, que es que cuando le hablas de reflejos condicionados hace una reacción de asco, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que ver es que en este debate hay muchas cosas que están veladas, ¿no? La psicología soviética y la psicología marxista se ha ido desarrollando y hoy, digamos, la psicología científica tiene un enorme desarrollo. El marxismo no tiene ningún prurito en seguir todas las últimas tendencias de la ciencia. Por supuesto, con una criba ideológica, con una zaranda ideológica que le vamos a poner a todo desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista revolucionario, pero sin caer en esas teorías de las dos ciencias, la ciencia proletaria y la ciencia burguesa, que tanto daño hicieron, ¿sí?, sino viendo que de los últimos avances científicos vamos a aprender. Lo que sí quiero decir es que durante el siglo XX no se hizo una tarea que era fundamental y que Lenin nos había planteado en sus cuadernos filosóficos. Este es el programa de investigación que Lenin nos había planteado y que está en los cuadernos filosóficos, donde Lenin sabía que el descalabro al marxismo iba a venir por el lado de la subjetividad. Entonces, dice, tenemos que estudiar toda una cantidad de ciencias. Historia del desarrollo mental del niño, del animal, del lenguaje, psicología y fisiología de los órganos de los sentidos. Estos son los campos del conocimiento en los cuales deben construirse la teoría del conocimiento y la dialéctica. Sabía que ahí era donde iba a estar el punto donde teníamos que sostener el materialismo militante, el materialismo dialéctico, en contra de las tendencias idealistas. Contradicción de aparatos, tremendo aparato difusor del fascismo y un escaso aparato difusor de nuestra parte hicieron que efectivamente la lucha la ganara el psicoanálisis. La teoría de Vygotsky llegan a Occidente recién en 1962, eran desconocidas hasta entonces, llegan y en Inglaterra se les poda todas las citas que hagan referencia a Marx y Engels, y finalmente, cuando llegan en Occidente, los marxistas ya habían tomado a Freud como su teoría del ser humano.
Bien, entonces, ¿qué se nos opone? Se nos opone una escolástica, ¿no? No se nos opone una teoría fundamentada. Una teoría especulativa, una escolástica, una especie de religión de capas medias urbanas que no tiene mayor fundamento que la creencia, ¿sí? Digamos que en psicoanálisis no podés pedir investigación, no podés pedir fundamentos, sino que vos cuando discutas con un psicoanalista no vas a tener fundamentos, sino lo que vas a tener es una serie de tácticas que emplean los psicoanalistas, ¿no? Y que han sido muy bien investigadas por ex psicoanalistas, Van Riller, en un libro, Las ilusiones del psicoanálisis. No, lo que te plantea, vos cuando discutas con un psicoanalista no vas a tener una respuesta, te va a mirar con cara de psicoanalista, te va a tomar como un paciente, el propio Freud lo decía, hay que tratar a la gente como enfermos en análisis, con calma soberana no hay que prestar atención a los no, seguir exponiendo el objeto, pero sin pedirles nada, sin decirles nada de aquello que una resistencia demasiado grande les haría alejarse, dice en una carta de 1908. Es decir, no te va a prestar atención, no es un debate de argumentos. ¿Sí? Si vos le decís, mira, acá Freud dice esto, te van a decir, no, pero bueno, hay que tomar a las obras más maduras, o ya no estamos en eso, o tal autor toma aquello otro. Y Van Riller va a terminar diciendo, a fuerza de estar siempre en otro lugar, uno tiene la impresión de que el psicoanálisis no está en ninguna parte. ¿Sí? Por lo tanto, como buena escolástica, los argumentos son de moda o de autoridad, y Freud mismo utilizaba este argumento cuando tenía que debatir con ciertos herejes de su escuela, como Jung y Adler, diciendo, nadie está en disposición de saber mejor que yo qué es el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis se basa en el heroico autoanálisis de Freud, es como una especie de patriarca. De ahí surgió, bueno, el Edipo, todo lo que a Freud se le ocurrió, o sea, sus ideas místicas acerca del inconsciente. Ya vamos a ver que el marxismo tiene un planteamiento científico acerca del inconsciente. Y de ahí, bueno, un aparato de difusión, dado que el psicoanálisis se enfrentaba al marxismo, y en esa época se necesitaba muchísimo este tipo de teorías, y sobre todo una construcción de un Freud progresista, ¿no? Un Freud progresista que en realidad no fue así, ¿sí? Cuando a los psicoanalistas le mostrás esta dedicatoria, ahí se lee claramente donde Freud hace una dedicatoria a Benito Mussolini, acá arriba dice Benito Mussolini, y la dedicatoria se la hace en 1933, dedicatoria de su libro ¿Por qué las guerras?, ¿sí? Donde Freud defiende claramente que la guerra es la forma de ser del ser humano, que nunca va a cambiar el ser humano y que siempre las guerras van a ser parte de la humanidad, ¿no? Donde Einstein escribe en otro sentido, dice, no, mira, en algún momento las guerras se van a terminar. Y la dedicatoria personal de Freud a Mussolini dice, un saludo devoto de un anciano que reconoce en el dirigente un héroe cultural. Viena, 26 de abril de 1933. Este es el líder progresista, digamos que, de los cuales los marxistas deberíamos aprender. ¿Se puede aprender algo de un fascista? Sí, se hizo una buena investigación científica, sí, digamos, no es el caso de Freud. Lo que simplemente queremos mostrar que aparte de tener un armazón especulativo, sí, digamos, políticamente no era ningún progresista, ¿sí? Después se le intentó dar un cariz progresista, ¿no? Y por ejemplo, digo, está ahí muchos marxistas, muchos compañeros han leído. No, hay compañeros que hicieron psicoanálisis, les hizo bien, está muy bien, yo no nos vamos a pelear con eso, ¿no? Eso es real. Digamos, sí lo que queremos decir es que efectivamente no es una teoría científica ni demostrable, ¿no? Karl Popper decía, no es falsable, decía, para ser amable, ¿sí? Wilhelm Reich, decíamos, escribió Psicología de las masas del fascismo, donde plantea una hipótesis según la cual la represión sexual sería la base de la ideología fascista. Vamos, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, nos vamos a plantar primero desde las condiciones materiales para la producción del fascismo, que tienen que ver con la acumulación del capital y con la necesidad del capital de contraponerse, de ir al choque contra nacientes repúblicas socialistas soviéticas, ¿sí? En ese marco nace y fuera de ese marco no lo podemos entender. Lo de la represión, bueno, el problema que tiene eso es que si vos crees que el fascismo es represión sexual, después te aparece un fascismo que no
no tienen ningún tipo de represión sexual y no los puedes identificar, ¿no? Esa idea de que el fascismo o el nazismo tiene que ver con el paso de ganso y con uniformes alemanes de la Segunda Guerra y con camisas pardas, ¿no? En realidad el fascismo se presenta de muchas maneras y la historia lo ha demostrado, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Nosotros si le queremos decir cosas feas al fascismo, bueno, vamos a complicarnos. Lo que tenemos que tratar de ser es científicos en relación al fascismo y Wilhelm Reich no lo fue. No fue en muchas cosas, ¿no? Pero digo, esto para la idea de que Wilhelm Reich es quien en realidad hizo avanzar el conocimiento desde el marxismo. No fue así, digamos. Generó una serie de teorías cuyas hipótesis son poco demostrables. Lo último que vamos a decir es que el psicoanálisis es la base del posmodernismo. El psicoanálisis se basa en algunos, filosóficamente nos deja algunos elementos que forman la base del posmodernismo. Por un punto, digo, y nos basamos aquí en un texto de Perry Anderson, Tras las huellas del materialismo histórico, quien plantea algunos puntos básicos que hacen a todo el posmodernismo. La exorbitancia del lenguaje, ¿no? La idea de que el lenguaje es una estructura que nos impide conocer la realidad. Digamos que el psicoanálisis en ese sentido ha sido muy fuerte. Lacan, por ejemplo, con su idea de que el lenguaje es la estructura y que el lenguaje es lo que nosotros conocemos, ¿sí? El psicoanálisis en ese sentido es una especie de neocantismo, ¿no? Nosotros no podemos conocer las cosas en sí, sino que conocemos nuestras pulsiones, de acuerdo a lo que nuestra inconsciente nos haga ver, pero no podemos conocer la realidad. Para el marxismo no hay contradicción entre la cosa en sí y la cosa para nosotros que sea insalvable, sino que el camino del conocimiento es un camino donde nos acercamos cada vez más a la cosa en sí, pasa a ser cada vez más cosa para nosotros, en un proceso que es una asíntota donde nunca llegas a conocerlo. La asíntota es una línea que se va acercando a otra, pero sin tocarla nunca, definitivamente, ¿no? Esto es el conocimiento y la exorbitancia del lenguaje sirve muy bien para los capitalistas. Decir, bueno, no se puede conocer la realidad, así que aceptarla tal cual es, ¿sí? La exorbitancia del lenguaje, entonces, es un primer punto, accidentalización o negación de la historia, ¿sí? El posmodernismo tiene esta idea de la accidentalización de la historia como accidente, ¿no? Lo que decía Levi-Strauss, desde el eurocentrismo nosotros le queremos dar sentido a la historia, pero la historia no tiene sentido, la historia es un devenir sin sentido. En Freud está claro, las pulsiones son eternas, el ser humano siempre va a ser igual, en el malestar en la cultura lo plantea claramente, los comunistas creen que se puede cambiar al ser humano, pero la pulsión agresiva siempre va a hacer que sea como es hoy. La atenuación de la verdad, el inconsciente de Freud es claramente un obstáculo insalvable para conocer la realidad. En Lacan es el lenguaje, ¿sí? Las redes de significados y significantes las que nos impiden conocer la realidad. Nosotros solamente nos vemos con nuestro lenguaje. De ahí surgen todas las epistemologías individuales. Por ejemplo, la epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? Tiene mucho que ver con esa idea de Heidegger, que para bancar el Dasein europeo aportaba y militaba en el partido nazi, ¿no? Contra la avanzada bolchevique. Bueno, las epistemologías decoloniales, latinoamericanistas, una forma de mantener el Dasein latinoamericano en contra de la avanzada marxista, ¿no? También y claramente combaten y luchan, Enrique Dussel, etcétera, etcétera, luchan contra el marxismo, ¿sí? La imposibilidad de conocer la realidad también es imposibilidad de comunicación y empatía con el otro, ¿sí? Esta especie de kantismo que propone el psicoanálisis, donde Lacan claramente propone cuando vos estás junto a otro, no estás junto a otro, sino que estás junto a las imágenes que vos tenés del otro. Es una cosa medio revesada, pero donde la empatía no tiene lugar. Digamos finalmente que tanto Foucault como Levi-Strauss, como Althusser, como Lacan, bueno, Lacan claramente era psicoanalista, abrevaron
en el psicoanálisis. ¿Sí? Foucault planteaba la unidad entre Freud, Marx en su momento y Nietzsche. Después, por supuesto, en la última etapa de su vida se dedicó a alabar al neoliberalismo. Lévi-Strauss lo que hace es una antropología donde parte de las teorías, digo, Tótem y Tabú, ¿no? Las teorías acerca de un libro de Freud que habla acerca de el inicio del psiquismo humano y donde es una mitología que intenta dar por tierra con la investigación científica acerca del desarrollo del género Homo, ¿sí? de la evolución de la especie Homo, con un cuentito que te cuenta Freud. Lévi-Strauss lo toma y así saca en conclusión que lo esencial de las sociedades humanas es la prohibición del incesto. Althusser con su teoría de la sobredeterminación. El ser humano está determinado por las relaciones de producción capitalista, pero también por el inconsciente versión Freud-Lacan, así que no te queda nada del ser humano. Y estos teóricos eran los que hablaban de la muerte del ser humano, el antihumanismo teórico, ¿sí? Para oponerse, por supuesto, al humanismo que planteaba Sartre. Evidentemente Jean-Paul Sartre fue un dolor de muelas para el establishment francés, un máximo teórico que avalara las revoluciones en todo el mundo. Más allá de su desviacionismo, había que acabar con el mal sabor que le había quedado en la boca al establishment francés. Y lamentablemente estos teóricos fueron los elegidos para acabar con la deriva filosófica de Sartre, ¿sí? Y todos ellos formaron el posmodernismo, ¿sí? Hasta aquí una primera parte. La próxima vamos a ver bases de la psicología marxista y después vamos a ver el tema del inconsciente, porque ahí también los marxistas tenemos una teoría mucho más fuerte y mucho más profunda que el psicoanálisis, así como también en técnicas psicoterapéuticas, ¿sí? La técnica psicoterapéutica psicoanalítica ha quedado muy en el pasado y realmente puede ser muy dañina en algunos casos. Bien, hasta aquí cerramos y después continuamos. Muchas gracias.